Descubre los 4 alimentos increíbles que transformarán tu cerebro y visión mientras duermes. Javier se sentó en la mesa familiar, rodeado del aroma de tortillas recién hechas y el cálido murmullo de sus seres queridos. Compartían una cena que lo hacía sentir como en casa, pero en su interior algo no encajaba. La calidez de su abuela, su madre sirviendo el pozole, incluso las risas de sus hermanos, no podían disimular el peso de la frustración que llevaba en el pecho. Había luchado de sol a sol en la capital, había conseguido el título de ingeniero agrónomo, pero ¿de qué servía cuando el eco del desprecio por sus humildes orígenes aún retumbaba en su mente? Esa noche, mientras su madre hablaba sobre la importancia de la alimentación en la salud, una chispa se encendió en Javier. ¿Y si esos alimentos pudieran cambiarlo todo? Embargado por la idea, Javier comenzó a investigar obsesivamente. Prometía encontrar 4 alimentos que no solo transformarían su cerebro y visión en el sueño, sino que también podrían ser la llave para abrir un futuro que había visto solo en sus sueños más ambiciosos. Cada descubrimiento lo llenaba de esperanza, mientras se alejaba cada vez más de la visión tradicional de su padre, quien se aferraba a métodos de cultivo antiguos y al pensamiento de que todo lo que valía la pena se lograba con el sudor de la frente. «¡Son solo modas!», había gritado su padre una vez, cerrando el tema con la autoridad que solo un padre puede ejercer. Esta tensión entre la modernidad que él quería abrazar y la tradición que su padre defendía empezaba a separarlos como 2 orillas distantes de un río. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Oh, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Un día, mientras paseaba por el pueblo, se encontró con don Felipe, un anciano sabio que cultivaba hierbas medicinales. La conexión fue inmediata. Don Felipe no solo conocía la tierra, tenía un conocimiento profundo sobre cómo los alimentos podían sanar el cuerpo y la mente. Cada visita a su pequeño huerto se convirtió en una clase magistral que lo fascinaba. Los astros que descubría sobre la alimentación eran fascinantes, pero también aterradores. La vida que había imaginado como ingeniero agrónomo comenzó a chocar con su propia percepción de identidad. Así llegó la invitación que cambiaría su vida. Una conferencia científica que prometía ser la puerta de su futuro. Pero mientras se preparaba, el miedo se agrandaba dentro de él. Viajó a la ahora familiar y agobiante ciudad y se sentó en el escenario, su corazón martillando como si estuviera atrapado entre 2 mundos. Un mar de miradas escépticas lo observaba. Compañeros que tenían más privilegios y más razones para ser escuchados. La voz de su padre resonaba en su cabeza. Si no trabajas duro, no lograrás nada. Javier se sentía como un impostor, atrapado entre el deseo de reivindicar sus orígenes y el temor de no ser lo suficientemente bueno. El momento culminante de la presentación se acercaba, y la ansiedad lo mantenía despierto. Había generaciones de conocimiento detrás de él, pero las palabras seguían atoradas en su garganta, como gritos ahogados que no podían encontrar su camino. Mientras se hacía la última pregunta, su mente se llenó de imágenes de su abuela en el huerto, de la calidez de su familia y de la lucha por que sus raíces fueran su fortaleza. Iba a enfrentarse al mundo y ya no podría dar marcha atrás. La sala se sumió en un silencio expectante, pero dentro de él todo era caos. ¿Sería capaz de reclamar su lugar y demostrar que, a pesar de los prejuicios, su historia valía tanto como cualquier otra? La tensión era insoportable, y la realidad chocaría con la esperanza. Javier cerró los ojos por un instante, permitiendo que la inquietud que lo invadía se calmara. En su mente, repitió una y otra vez la frase que había formulado como conclusión de su investigación. La alimentación no solo nutre el cuerpo,
también transforma la mente. Al abrir los ojos, sintió que la energía fluía a través de él con renovada fuerza. Hoy no se trataba solo de presentar información. Era el momento de compartir su historia, de mostrar que su perspectiva única, proveniente de sus raíces, podía aportar un valor real al conocimiento científico. Con cada palabra que pronunciaba, Javier se dio cuenta de que no solo hablaba de alimentos, sino también de una visión de vida que necesitaba ser escuchada. Adentrándose en la charla, expuso con pasión cómo ciertos alimentos actúan como catalizadores de transformación en nuestro organismo. Describió de manera vívida su experiencia con don Felipe, quien le enseñó a conectar con la tierra y Jairo. Lo que se olvidaba era la sabiduría ancestral que podía contribuir de forma moderna al bienestar. Sin embargo, a medida que avanzaba por la presentación, un susurro un tanto aterrador surgió de entre la multitud. ¿Y si su voz se quebraba? ¿Y si su discurso no resonaba? Javier sintió cómo la presión del juicio ajeno se intensificaba, pero, en lugar de hundirse en la desconfianza, recordó el abrazo de su abuela, lo reconfortante que era su amor incondicional. Visualizó sus ojos brillantes llenos de orgullo. Esa memoria fue suficiente para anclarlo en el presente. Cuando terminó su exposición, un aplauso tibio resonó en la sala. En lugar de sentir alivio, Javier sintió una oleada de decepción. ¿Había hecho lo suficiente? No podía sacudir el presentimiento de que aún había un trabajo que realizar. Las miradas interrogantes de sus compañeros lo seguían como sombras. Fue tras la conferencia que se dio cuenta de su necesidad de seguir creciendo, no solo profesionalmente, sino personal. Tenía que enfrentarse a la distancia emocional con su padre, esa figura que había sido su referente de esfuerzo y sacrificio. La disonancia entre las expectativas de su padre y su propio camino lo perseguía. Fue entonces cuando decidió que tenía que hablar con él. Sería un dilema complicado, enfrentar a un hombre que había dedicado toda su vida a sus propias creencias sobre la agricultura, ese mundo en el que Javier quería innovar. En el camino de vuelta a casa, sus pasos eran pesados, pero su mente estaba avivada por la decisión de buscar respuestas. En cada pequeño pueblo, cada rostro que veía en las calles, veía su futuro reflejado. Un ingeniero agrónomo que podía cambiar paradigmas, que podía unir la tradición con la modernidad de forma efectiva. La imagen de la mesa familiar y la risa de sus hermanos lo empujaba a avanzar. Al llegar a su hogar, el ruido familiar lo envolvió. Pero antes de entrar, se detuvo en la puerta, el corazón latiendo con fuerza y la mente en ebullición. Era el momento de hablar con su padre, de abrir un diálogo sobre sus diferencias. Mientras se adentraba en la casa, sintió que la transformación de su vida estaba a punto de comenzar. Pero la pregunta lo atormentaba. ¿Podría su padre entender su visión? Y lo que era más importante, ¿podría Javier a su vez comprender la perspectiva que su padre había defendido con tanto fervor? Antes de que pudiera responder a esas interrogantes, una llamada inesperada interrumpió sus pensamientos. Era una invitación a un simposio importante sobre innovación en la agronomía, una oportunidad para salir de la sombra de su inseguridad, pero también un horrible recordatorio de lo que implicaría realmente confrontar su futuro. Abrir su mente no solo a nuevas ideas, sino también al entendimiento de sus raíces. Así, la tensión se acumuló y Javier supo que debía tomar una decisión rápidamente. La vida que había imaginado estaba a la vuelta de la esquina si tan solo se atreviera a dar el primer paso hacia ella. Estaría listo para enfrentar los desafíos de quienes lo consideraban un soñador, y él mismo aún se veía atado a su viejo yo. La urgencia por contestar esa pregunta lo envolvía mientras el teléfono sonaba nuevamente, como un eco de su futuro ansiado rebosante de posibilidades. Javier estaba en medio de sus pensamientos sobre la llamativa invitación al simposio cuando decidió que no podía dejar que esta oportunidad se escapara. Cruzó la sala familiar, sintiendo el aire vibrante de risas y charlas que lo rodeaban. La calma de su entorno parecía un contraste marcado con la tormenta que estallaba en su interior. Sabía que necesitaba ser valiente,
pero lograrlo significaba enfrentarse a su padre, al mundo que había conocido y a las expectativas que siempre parecían pesar sobre él. Caminó hacia su habitación, donde se sintió más protegido, rodeado de libros, notas y recuerdos. Se sentó a escribir una lista de puntos que quería discutir con su padre, una estrategia que le permitió concentrarse en sus pensamientos y en cómo enfocaría esa conversación difícil. La idea de poder fusionar la tradición con la innovación resonaba en su mente, y soñó con un futuro donde ambas visiones coexistieran en armonía. Pero, ¿cómo lo expresaría sin desencadenar una pelea? El tiempo avanzaba y la ansiedad empezaba a apoderarse de él, por lo que decidió prepararse para la llamada que cambiaría su vida. Mientras marcaba el número del simposio, se sintió un poco más seguro. Tenía finalmente una voz que podía contribuir al diálogo acerca del futuro de la agricultura. La voz al otro lado de la línea era entusiasta. «Javier, estamos emocionados de tenerte en el simposio. Queremos que expongas tu investigación sobre el impacto de la alimentación en la salud mental. Tu enfoque es innovador y necesario». Cada palabra fue como un breve susurro de afirmación en su mente ansiosa. Javier se imaginó de pie en el escenario, mostrando su trabajo y conquistando a la audiencia. Pero tras colgar, la adrenalina se tornó en un peso en el estómago. Esa sensación lo llevó a cuestionar el costo de esta nueva vida que anhelaba, su relación con su padre, su identidad. A lo largo de los años, había sentido la presión de seguir el camino tradicional que su padre había trazado. Ahora, la perspectiva de ir en contra de eso lo llenaba de tensión, aunque también de una energía renovadora. Al día siguiente, Javier decidió visitar la granja familiar. En el camino, su mente frotenía las posibles reacciones de su padre: la decepción, la frustración o una comprensión que aún no podía imaginar. La conversación que tenía que tener sería difícil, pero era el primer paso hacia la madurez que tanto anhelaba. Al llegar, encontró a su padre en el campo, cuidando de las nuevas plantaciones. Aquella imagen lo llenó de nostalgia y determinación. Sus manos duras y callosas capturaban todo el esfuerzo que había puesto en los cultivos, y en un momento, Javier se sintió pequeño, casi insignificante frente a esa dedicación. «Papá, ¿podemos hablar?». Las palabras salieron más firmes de lo que había anticipado. Su padre se volvió, y en su mirada había una mezcla de sorpresa y duda. Por un momento, Javier pensó en retroceder, en ocultar sus pensamientos y permanecer en la zona de confort que siempre había conocido. Pero no podía. Había una voz dentro de él que exigía ser escuchada, que le decía que la única forma de avanzar era a través de la confrontación. Mientras comenzaban a caminar hacia la sombra de un viejo olivo, el silencio se hizo denso entre ellos, pesado con las expectativas y las creencias arraigadas. Javier sentía que cada paso era un intento de romper la distancia emocional que lo había mantenido alejado de su padre. Las palabras que había preparado en su mente parecían fluir y entrelazarse con la brisa, y sabía que cada una de ellas podría ser crucial para su futuro. Sin embargo, al mirar a su padre y la preocupación en su rostro, la inseguridad resurgió. «Pero, ¿qué tal si no entiende?», meditó para sí mismo, preguntándose si estaba preparado para la confrontación que se avecinaba. La conversación que se estaba gestando no solo definiría la relación entre padre e hijo, sino que también influiría en el camino que a Javier le quedaba por recorrer. Estaba claro que él no podía cambiar el pasado, pero podía forjar un futuro que por primera vez él deseaba. Sin embargo, el temor a la respuesta de su padre comenzaba a eclipsar su claridad. Mientras tomaba aire profundamente, una decisión se delineaba en su interior. Estaba en juego su identidad y su pasión. Era el momento de abrirse totalmente, de revelarse no solo como el hijo que había sido, sino como el hombre que aspiraba a ser. ¿Sería capaz de reconciliar su visión con la historia de su padre? La incertidumbre flotaba en el aire, al igual que las hojas que bailaban con el viento. El instante y el lugar eran cruciales, pero también lo era la verdad que estaba a punto de emerger. Mientras el olivo se erguía firme frente a ellos, la pregunta latía en su interior con más fuerza que nunca.
¿Podría finalmente encontrar el camino propio sin perder sus raíces? Los minutos se estiraron como la tensa cuerda que precede al tiro de un arco. Javier daba pequeños pasos en dirección a su padre, mientras las palabras deseadas se aferraban en su garganta, luchando por liberarse. El viejo olivo, testigo de la vida en la granja, se erguía como un símbolo de resistencia y tradición, pero en su mente, este mismo símbolo ahora era una cadena que lo mantenía atado a las expectativas de su padre. «Papá», comenzó a decir, pero la voz se le ahogó. Se detuvo, sintiendo que cada palabra que planeaba soltar era un peso mayor en su pecho. Las dudas asolaban su mente. ¿Y si no se siente orgulloso? ¿Y si todo lo que he luchado por entender no tiene valor para él? En esa fracción de un segundo vio el rostro de su padre transformarse, la decepción momentánea eclipsando la curiosidad que siempre había admirado. Decidió comenzar desde el principio. He estado pensando mucho en lo que significa para nosotros esta granja, en cómo hemos trabajado, en todo lo que hemos aprendido de la tierra. Pero también creo que hay un nuevo camino que podemos explorar, papá. Las palabras brotaron, tambaleándose entre la ansiedad y la determinación. Había un tono en su voz que no había sentido antes. La diferencia entre un niño que busca aprobación y un hombre que busca compartir su visión. El padre de Javier lo miraba atentamente, y aunque su rostro estaba sellado con una seriedad digna del mundo que habían compartido, Javier pudo vislumbrar una chispa de interés, un destello que le daba fuerza para continuar. En la universidad he encontrado un enfoque que une la agricultura y la salud mental. Sabes que siempre he estado interesado en esto, y creo que podemos ayudar a nuestra comunidad, no solo cultivando alimentos, sino también cultivando bienestar. Las palabras cobrándose vida, bailaban en el aire entre ellos como un puente que se elevaba, e iba trazando conexiones en sus historias individuales. Pero mientras Javier hablaba, las imágenes de su infancia, los días pasados en el campo y los momentos de orgullo compartido con su padre comenzaron a inmiscuirse en su discurso. De repente, el miedo a decepcionarlo se transformó en el deseo de invitar a su padre a parte de su mundo. He sido testigo de cómo el suelo que cuidamos tiene un propósito más allá. Podemos ser pioneros en llevar este mensaje. Su padre frunció el ceño al escuchar esas ideas. Tal vez para él, ese futuro era un territorio inexplorado, y todavía había un muro que derribar. Javier sintió que, aunque su padre no comprendiera del todo lo que ofrecía, su intención de comunicar era más fuerte que el rechazo esperado. «¿Y si todo esto es solo una moda, hijo?» «Siempre hemos hecho las cosas de una manera», respondió su padre, y aunque la respuesta no fue la evasión que Javier temía, sintió el desafío latente en las palabras de su padre. La lucha del pasado contra el futuro se erguía súbitamente entre ellos, un diálogo no verbal que se estaba desbordando en emociones. Javier por dentro se centró. Su convicción se afianzó. No se trata de rechazar lo que hemos hecho, sino de mejorar lo que podemos hacer. Creo que nuestra granja puede ser un modelo, un ejemplo de cambio para otros, afirmó, sintiendo que su determinación crecía con cada sílaba que entregaba. La reacción de su padre debería ser lógica. Sin embargo, Javier sabía que la lógica a menudo tropezaba con el amor. La verdad es que su padre había forjado su identidad a través de la tradición, y cada palabra que pronunciaría de aquí en adelante podía ser un eco de conflicto o un canto de alineación. Pero detrás de esta incertidumbre había una luz de posible entendimiento. Era la oportunidad de dejar una marca en la historia familiar, algo que Javier nunca había imaginado que desearía. Su padre suspiró, mirando hacia el horizonte, donde el cielo comenzaba a mezclarse con los colores del atardecer. «Hay cambios que no comprendo, Javier, pero tal vez hay algo en lo que dices que puedo considerar». Ese «tal vez» resonó en el corazón de Javier como una danza delicada entre la esperanza y la ansiedad. Sin embargo, justo cuando el diálogo parecía ofrecer un respiro, un ruido en la distancia llamó la atención de ambos. Un tractor aparecía por el campo, trayendo consigo la inevitabilidad de otra cosecha, otra tarea que los unía en su lucha diaria. Javier miró a su padre.
sus ojos reflejando preguntas sin respuestas. ¿Era este solo el comienzo de un diálogo más largo y complicado? Mientras el tractor se acercaba, una nueva resolución comenzaba a formarse en su mente. El simposio se convertía en su próximo objetivo, no solo como una plataforma para compartir su pasión, sino como una oportunidad para presentar un plan que pudiera integrar el futuro que soñaba y la tradición que su padre veneraba. La lucha estaba lejos de terminar. Con esa idea fija, Javier se dirigió al tractor, sin saber que el verdadero desafío aún estaba por llegar. Podría enfrentarse a un grupo escéptico y desafiante que cuestionaría no solo sus investigaciones, sino también su valentía para levantar la voz en un mundo que había mantenido en silencio. La mañana del simposio llegó con un aire de expectación tangente a la incomodidad. Javier se encontró revisando su presentación una y otra vez, como si cada repetición pudiera suavizar la fricción que crecía dentro de él. Pensaba en lo que su padre había dicho, aquel tal vez que lo mantenía cautivo entre la esperanza y el miedo a la desaprobación. La idea de presentar ante un grupo de personas que podría no entender sus ideales lo llenaba de nerviosismo, pero la chispa de la determinación brillaba en él, empujándolo hacia adelante. Mientras montaba su laptop en la mesa del auditorio, recordó lo que él y su padre habían discutido: la conexión entre la salud mental y la agricultura. Fueron años de escuchar a su padre contar historias sobre la tierra, el esfuerzo y el orgullo de cosechar, pero también habían sido años de lucha interna para validar sus propias convicciones. Ahora, cada palabra que había preparado sentía el peso de un futuro incierto, y su corazón latía con la urgencia de una verdad que deseaba compartir. Cada asiento en el auditorio se llenaba con caras que no conocía. Algunas mostraban curiosidad, mientras que otras parecían escépticas. Entre ellos, Javier reconoció la mirada de un par de colegas que habían sido críticos con sus ideas en la universidad. Cuerpos que representaban el legado de generaciones pasadas, blindados en la tradición y desafiantes ante la innovación. El micrófono lo llamó con un zumbido leve y, tras un profundo suspiro, Javier subió al escenario. La luz del proyector iluminaba la presentación en la que sus palabras empezaron a cobrar forma. Hoy les hablaré sobre cómo la agricultura puede ser la clave no solo para la alimentación, sino para el bienestar mental. He estado investigando formas en las que la conexión con la tierra puede enriquecer no solo nuestro cuerpo, sino también nuestra mente. A medida que expuso sus ideas, ratificando la relevancia de su propuesta, sintió la tensión en la sala. Sus manos temblaban levemente, pero su voz se mantenía firme mientras narraba casos de éxito en otras partes del mundo. Sin embargo, no pudo evitar percibir el murmullo que se formaba a su alrededor. Algunas reacciones de confusión, seguramente ante la audacia de unir dos conceptos tan aparentemente dispares. Aquellos murmullos se transformaron rápidamente en preguntas afiladas, taladrando su confianza y exigiendo que se defendiera. ¿Qué evidencia tienes de que la agricultura puede realmente influir en la salud mental? Fue una de las preguntas que resonaron como un disparo, un reto inmediato que Javier sintió como una tormenta. Existen estudios que demuestran que trabajar la tierra reduce el estrés y mejora la salud mental. Ajustó su mirada, intuyendo la incredulidad en los ojos de su interlocutor. Pero eso no se trata únicamente de datos, se trata de experiencias humanas, del poder transformador de estar en contacto con lo que cultivamos. La sala se llenó de murmullos, pero Javier, en vez de retroceder, aprovechó esos momentos de duda como combustible. Sabía que este era su reto, su momento de demostrar no solo su valía, sino también la carga emotiva de su visión. Se lanzó a narrar anécdotas personales, la infancia en la granja junto a su padre y lo que había significado cultivar un espacio seguro en la naturaleza. En un giro inesperado, se sintió conectado con su propia verdad. Cada palabra pronunciada afianzaba la historia, el relato de un hijo que busca un camino que respete el pasado, pero abrazando un futuro. Caminaba sobre un hilo muy delgado,
Mientras algunos asistentes comenzaron a considerar su perspectiva, otros aún se negaban a liberar el peso de la tradición. Como si leyera su mente, una mujer del fondo le gritó: ¿Cómo piensas que tus ideas pueden cambiar algo en nuestra comunidad? No hemos necesitado consejos antes. Su reto resonó fuerte, pero Javier se sintió extraviado momentáneamente en su propia argumentación. La vulnerabilidad del momento lo invadió, y entonces recordó el ocaso en el campo, aquella conversación con su padre sobre la posibilidad de un cambio y la aceptación de lo nuevo. Esa imagen se proyectó en su mente y le otorgó la fuerza que necesitaba. Se enderezó mirando a todos en el auditorio y dejó que la valiente decisión que había tomado con su padre se interpusiera entre él y el malestar del momento. Tal vez nuestras tradiciones son un buen comienzo, pero no son suficientes. Necesitamos ser valientes para explorar lo desconocido, y eso significa abrir nuestras mentes a nuevas formas de vivir y trabajar. Las palabras flotaron en el aire. Javier sintió un calidez recorriendo su interior, la convicción provocando un eco positivo en la sala. Pero el momento de triunfo fue interrumpido por la mirada de sus críticos, una especie de respaldo inquebrantable al desafío que lo persiguió desde su infancia. La conversación estaba lejos de cerrar, y el verdadero enfrentamiento apenas comenzaba a desarrollarse. El simposio no solo había sido un reto profesional, sino un espejo que reflejaba su propia búsqueda de identidad y la relación con su padre. Al bajar del escenario, un hilo de nerviosismo se tejió nuevamente en su interior. Javier sabía que su voz tendría que resonar más allá de ese momento, tendría que fortalecer su determinación. Y mientras los murmullos continuaban, la idea de una nueva conexión con su padre volvió a surgir en su mente. Podría necesitar llevar su visión a casa, y allí, frente al viejo olivo, buscar el diálogo que tanto anhelaba. La urgencia de establecer un cruce entre las viejas creencias y las nuevas posibilidades era evidente. El futuro se sentía abrumador, pero su propósito surgía con fuerza. La lucha interna no terminó con el simposio, al contrario, había comenzado con la pregunta que resonaba en su mente. ¿Estás preparado para enfrentar el verdadero desafío, Javier? La tarde siguiente al simposio, Javier se encontraba en su pequeño estudio, una habitación plagada de libros y apuntes. Había decidido que las palabras que había compartido con el auditorio no podían ser solo humo. Necesitaba convertir las ideas en acción, darles forma y estructura. La conversación mantenida en el auditorio le había demostrado que el desafío iba más allá de convencer a otros. Se trataba de convencer a sí mismo. Sentado en su escritorio, comenzó a esbozar un nuevo proyecto. Las notas de su padre, en sus años de agricultor, eran su guía. Recordaba cada consejo, cada historia que había compartido. A medida que escribía, su mente saltaba entre la inspiración y la duda. ¿Podría realmente cambiar la percepción de los demás sobre la agricultura y la salud mental? Su deseo era inmenso, pero la sombra de la crítica lo acechaba. Esto lo llevó a preguntarse, ¿de verdad tenía algo valioso que aportar? ¿O se encontraba simplemente buscando su lugar en un mundo que parecía no tener espacio para él? La clave, pensó, resbalaba entre sus dedos. Necesitaba claridad. Se obligó a reflexionar sobre su proceso esencial de descubrimiento. En momentos anteriores había enfrentado adversidades, pero había tomado decisiones impulsivas para salir de ellas. Ahora, sin embargo, cada decisión debía ser meticulosamente trazada. ¿Cómo puedo presentar esto de una manera que resuene con ellos?, se preguntó. Se levantó, sintiéndose como un espectador ajeno en su propia vida. Su mente estaba llena de preguntas, y cada una era una estridente llamada al crecimiento personal. En la búsqueda de su identidad profesional, la vulnerabilidad ya había tocado el centro de su ser. Sabía que para defender una idea tan innovadora necesitaba validar su propio deseo de cambiar el statu quo. Pero, ¿cómo? Era el momento de buscar respuestas no solo en libros o investigaciones, sino dentro de sí mismo. Decidió crear un pequeño grupo de debate en la universidad, uno donde las ideas sobre agricultura, salud mental y bienestar
pudieran ser discutidas sin prejuicios. Convocó a amigos y colegas, aquellos que aún creyeron en él a pesar de las críticas. La reunión se programó para dentro de una semana, dándole tiempo para preparar notables puntos de discusión. Pero al mismo tiempo se sintió desgarrado. ¿Era lo adecuado? Generar un espacio en el que se discutirían sus creencias lo exponía una vez más al juicio. Sin embargo, la conexión que buscaba con su padre, esa validación de su camino, lo empujaba hacia adelante. Mientras intentaba dormir esa noche, la ansiedad lo despertó. Las caras de sus colegas y sus miradas desafiantes inundaron sus pensamientos. ¿Qué tal si sus opiniones desmoronan mi visión? La posibilidad lo paralizaba, pero una pequeña voz, la misma que había emergido en el escenario del simposio, le susurraba con fuerza. No tienes que hacerlo solo, necesitas crear conexiones. Al día siguiente, empezó a conectarse con otros agricultores que compartieron visiones similares a las suyas. Esos encuentros lo inspiraron, pero en un rincón de su mente moraba la sombra de su padre, quien siempre había fomentado un enfoque práctico sobre la vida. Las raíces son fundamentales, recordaba su padre, y sin embargo, también entendía que un árbol debe crecer hacia el sol si alguna vez espera florecer. Las sesiones en la granja se convirtieron en un oasis de aprendizaje. Había personas dispuestas a hablar abiertamente sobre sus inseguridades y sus experiencias, fortaleciendo su deseo de encontrar la intersección entre la tierra y el bienestar mental. Esa semana, en particular, alcanzó un hito, un pequeño proyecto comunitario de bienestar que combinaría la terapia con actividades agrícolas. La idea lo llenó de esperanzas y energía renovada. Pero a medida que el día de la reunión se acercaba, la presión comenzaba a acumularse dentro de él. La semilla de la duda seguía germinando. Luego, una noche, mientras paseaba por la granja, se encontró con el viejo olivo, el mismo bajo el que había tenido miles de conversaciones con su padre. En ese instante, comprendió que su camino no solo era el de compartir una idea, sino el de crear un legado. El día de la reunión llegó, y sintió mariposas en el estómago. Se preparó para abrirse, para compartir su visión con aquellos que podrían ayudarlo a salir de su incertidumbre. Las horas previas al encuentro fueron una mezcla de adrenalina y miedo, una batidora caótica de pensamientos en la que la autoconfianza luchaba por salir a flote. Al reunir a su pequeño grupo de discusión, Javier entendió que tenía que estar dispuesto a enfrentar no solo la crítica exterior, sino también sus propias dudas más profundas. Había llegado el momento de concretar algo real, de buscar esa conexión genuina con sus ideales. Mientras observaba los rostros de sus colaboradores entusiasmados, se preguntó si realmente estaban listos para ayudarlo a desafiar a los críticos. ¿Y si sus esfuerzos resultaban en un cambio significativo o estaban destinados al fracaso? Largo camino por delante. La verdadera pregunta reverberaba en su interior. ¿Estás preparado para arriesgarlo todo, Javier? El aire en la habitación se sentía denso mientras Javier miraba alrededor de la mesa, con sus amigos y colegas sentados expectantes. La luz tenue de la tarde iluminaba sus rostros, reflejando el interés y la curiosidad que esperaban resolver. Sin embargo, su propio corazón retumbaba como un tambor descontrolado, ansioso por romper el silencio y expresar esa idea que tanto había dado vueltas en su mente. Iniciaremos con algo sencillo, pensó Javier, y dejó que su voz resonara. La agricultura puede ir más allá de lo físico. Puede ser un camino hacia la salud mental, un reflejo de nuestra propia conexión con la tierra. Mientras hablaba, se sentía más vulnerado que nunca, como si estuviera despellejando su alma. Tal vez no era solo una conversación sobre la agricultura, sino más bien un diálogo sobre su propia vida. Con cada palabra fluida que salía de su boca, empezó a vislumbrar su propósito, encontrar la identidad que tanto había buscado. Las miradas de sus colegas se convertían en espejos que reflejaban la inseguridad implícita en su voz, y sin embargo, el eco de su padre lo acompañaba, recordándole que esta era su plataforma, su momento de verdad. Las preguntas que surgieron de la discusión no fueron solo sobre la factibilidad de su proyecto, sino también sobre él como individuo. ¿Qué experiencias personales te llevan a creer esto, Javier?,
Le preguntó Claudia, una de las colegas más incisivas. La imagen de su padre y sus enseñanzas golpeó en el fondo de su mente como un trueno. La culpa de no haber seguido perfectamente su legado se desvaneció un poco al darse cuenta de que podría construir su propia forma de honrarlo. Mientras el diálogo avanzaba, se sintió más comodidad para expresar sus inseguridades. Compartió la historia de su primer verano en el campo, cuando los días eran interminables, pero también llenos de dudas. Reveló cómo a menudo se sentía perdido, intentando comprender su lugar en la vasta extensión de la tierra y el ciclo de la vida. La agricultura, al igual que sus emociones, era un proceso de prueba y error. La franqueza pareció despertar en sus compañeros una conexión genuina. Para ser honestos, la salud mental puede parecer un tema distante de la agricultura, intervino Miguel, un joven agricultor. Pero creo que estás tocando algo importante. Nunca había pensado que la tierra podría ayudarnos a sanar. Javier sintió un golpe de esperanza que surge en su pecho. Aquellas palabras eran la validación que tanto necesitaba, no solo del trabajo que había iniciado, sino también de su propio viaje hacia la autoaceptación. La reunión se alargó, y con cada intervención, Javier se sentía más ligero. Pero una sombra seguía acechando en su mente. ¿Es suficiente compartir su verdad? Mientras los demás discutían sobre los puntos que había presentado, él se quedó sumido en sus pensamientos, cuestionándose si alguna vez saldría realmente de la sombra de la crítica. Cuando el encuentro llegó a su fin, sus colaboradores parecían entusiasmados. «Vamos a dar un paso adelante, Javier. Esto puede funcionar», dijo Claudia mientras se despedía. Pero, a pesar de los aplausos verbales, dentro de él persistía un sentido de inquietud. La confianza que había ganado en esas horas estaba acompañada por la presión de demostrar que estaba listo para llevar a cabo algo tan ambicioso. Al cerrar la puerta detrás de ellos, una sensación de vacío inundó la habitación. Había abierto una puerta, pero ahora debía dar el siguiente paso. El momento de la verdad se acercaba, y cada día que pasaba, el proyecto debía materializarse. No bastaba con tener ideas, necesitaba ejecutarlas y, por encima de todo, defenderlas. Sentado al borde de la mesa, con el olivo como su eterna inspiración, Javier recordó las palabras de su padre. Para recoger los frutos, primero debía plantar las semillas. ¿Cómo podría dar ese primer paso decisivo sin hundirse en la duda? En su mente, una nueva imagen comenzó a formarse. Una presentación ante un grupo mucho más grande que aquel en la universidad. La idea lo aterrorizaba, pero el aliento de su padre lo empujaba hacia adelante. ¿Estoy realmente preparado para mostrarle al mundo lo que llevo dentro?, se preguntó, sintiendo que había caído en un ciclo de reflexión sin salida. Justo entonces, una inquietante noticia atrajo su atención. Un próximo concurso de ideas que podría dar visibilidad a su proyecto. La pregunta no era solo si debía participar, sino si tenía el valor de hacerlo. La idea revoloteaba en su mente, pero el verdadero desafío era salir a la luz y aceptar la posibilidad de su propio fracaso. Esa noche, Javier se quedó despierto, analizando cada opción y dejando que la adrenalina alimentara esa inquietante chispa de posibilidad. ¿Sería el momento de asumir el riesgo o se dejaría atrapar por el miedo a ser juzgado? La respuesta se encuentra al filo de un precipicio. Javier se despertó al amanecer con el murmullo de las hojas en la brisa, un recordatorio de que la naturaleza siempre seguía su curso, ajena a sus propios temores e inseguridades. Se sentó en la cama, su mente aún atrapada en el dilema de participar en el concurso de ideas o dejar que el miedo lo dominara una vez más. Las palabras de sus colegas resonaban en su interior. Esto puede funcionar. Pero en silencio, su mente se aferraba a un miedo creciente. ¿Y si no funcionaba? Después de un rato de reflexiones incesantes, la urgencia de tomar una decisión clara se hizo palpable. Se levantó y se preparó. Cada movimiento parecía estar coreografiando la lucha interna entre el anhelo de avanzar y el temor de fracasar. Mientras desayunaba,
Javier lanzó miradas furtivas fuera de la ventana, visualizando la campiña. La tierra que tanto amaba parecía llamarlo, instándole a actuar. Decidió dar un paseo por el campo. Caminar por los senderos familiares lo ayudaba a ordenar sus pensamientos, a iluminar sus emociones confusas. Los aromas terrosos lo envolvían y sentía en cada paso el latido de la vida bajo sus pies. Fue un acto simple, pero en esos momentos reveladores, Javier comprendió que la agricultura era más que un trabajo, era una forma de vida, un espejo de sus propias luchas. Cuando regresó a casa, la opaca niebla de la incertidumbre empezaba a disiparse lentamente. En una mesa junto a la ventana, comenzó a anotar sus ideas. Cada palabra se sentía como una parte de sí mismo que despertaba. Había comenzado a darle forma a su proyecto, desglosando cómo la agricultura podía convertirse en el vehículo para abordar la salud mental. Con cada página llena de garabatos, el caos en su mente cedía ante claridad y propósito. Una hora más tarde, mirando su hoja llena de ideas y propuestas, Javier se sintió invadido por un impulso renovado. Esta no era solo una presentación, era su historia, su experiencia entrelazada con el deseo de dar voz a otros que se sentían perdidos en la batalla de la salud mental. La responsabilidad que sentía ante sí mismo se transformaba lentamente en motivación. No estaba solo, tenía una misión. Con esa determinación, Javier comenzó a practicar su presentación. Su voz resonaba a través de la habitación, llenándola de emoción y convicción. Cada vez que pronunciaba la frase «La agricultura puede sanar», se convencía más a sí mismo de que era posible. Un nuevo sentido de seguridad invadía su ser mientras practicaba frente al espejo. Notó que su cuerpo se erguía, su postura se volvía más firme, la timidez que antes lo oprimía se evaporaba. La marea de confianza empezaba a invadirlo, pero también superada por la toma de conciencia de lo que estaba en juego. Su visión, su creatividad, su conexión con el legado de su padre. Pero al mismo tiempo, sentía que podía caer en una trampa emocional si sus expectativas eran demasiado altas. Crear y mostrar su verdad, ¿dónde trazaba la línea entre el coraje y la imprudencia? Una transformación comenzó a realizarse. Mientras ajustaba su presentación, Javier se propuso un último reto: buscar más opiniones, lujuriar las ideas que había desarrollado. Quería retroalimentación directa, no solo de sus colegas, sino también de aquellos que, como él, podrían beneficiarse de una planta en sus vidas. ¿Sería capaz de abrir su proceso creativo a críticas y juicios ajenos? ¿Podría resistir la tormenta emocional que podría surgir y, a la vez, utilizarla para fortalecer su visión? El tiempo se movía a gran velocidad y el concurso se acercaba. Los días se convirtieron en un incesante baile entre la incertidumbre y la pasión emergente. Javier comprendió que avanzar requería avanzar de la mano de lo incómodo, abrazar el desasosiego de ser vulnerable mientras se alzaba la vista al horizonte. Fue en uno de esos días, en su camino diario al trabajo, cuando recibió un mensaje que cambiaría todo. Era un viejo amigo que había escuchado rumores sobre el concurso y quería que Javier conociera a algunas personas influyentes en la comunidad que podrían apreciar su proyecto. Su corazón dio un vuelco. Aquí tenía una oportunidad real de expandir la conversación, pero también un nuevo nivel de presión que podría muy bien desestabilizar toda su preparación. ¿Estoy preparado para dar el siguiente paso? Esta vez, la pregunta no era solo sobre el concurso. Era una invitación a descubrir una nueva dimensión de sí mismo, enfrentar lo desconocido y a dejar que su visión floreciera. Con cada vez más claro, la presión aumentaba. ¿Aceptar la invitación de su amigo significaría avanzar hacia un nuevo nivel de compromiso o sería otra forma de autosabotaje? La decisión que se avecinaba era monumental, y en su pecho, la urgencia de actuar culminaba en una nueva tormenta de emoción. La búsqueda de su verdadero yo había comenzado, pero el desafío consistía en no dejarse ahogar por la oleada de cuestionamientos. Su camino se bifurcaba, y en el eco de su determinación, una nueva pregunta empezaba a surgir.
¿Sería capaz de encontrar su voz en un universo lleno de críticas? Javier se encontró en un torbellino de emociones mientras contemplaba su respuesta al mensaje de su amigo. La idea de conectar con personas influyentes le parecía seductora, casi como una extensión natural de su creciente confianza. Sin embargo, también despertaba en él la inquietud de la vulnerabilidad, ese temor a ser juzgado que hasta ahora había mantenido a raya. «Necesito ser valiente», murmuró para sí mismo. Era un mantra que había utilizado antes, pero esta vez la frase resonaba con más peso. Era el momento de poner todas sus cartas sobre la mesa. Decidido a actuar, se sentó en su escritorio y empezó a escribir un mensaje. Este pequeño gesto, de poner sus pensamientos en palabras, resultaba liberador. Le permitía eludir el muro que la duda había construido a su alrededor. Con cada tecla que pulsaba, sentía que una parte de él se liberaba. La necesidad de validación y el miedo al rechazo comenzaban a deslizarse hacia un segundo plano. Finalmente, pulsó enviar. La decisión estaba tomada y una ola de adrenalina lo sacudió. Lo que antes le parecía una amenaza, ahora se sentía como un desafío, un paso hacia adelante. El tiempo transcurrió y Javier se sumergió en el trabajo, sumando ideas para su presentación. Las horas volaban. El ambiente de oficina era un refugio en el que podía explorar su creatividad sin límites visibles. Cada consulta que tenía con sus colegas se convertía en un ejercicio de autodescubrimiento. Asumía la crítica constructiva como alimento para su proyecto y no como un ataque personal. Al día siguiente, se reunió con su amigo en una cafetería local. La atmósfera era relajada, pero Javier podía sentir la presión acumulándose en su pecho. Las palabras que quería compartir con estos nuevos contactos eran importantes y, fundamentalmente, indicadores de su evolución. A medida que su amigo lo dirigía hacia el grupo de personas influyentes, su inquietud se hizo un poco más palpable. El momento de la presentación se acercaba, y con cada paso que daba, en su mente resonaban las voces de quienes había escuchado a lo largo de su vida. ¿Qué pensarían de él realmente? No podía permitir que esos pensamientos nublaran su propósito. Con esa determinación, buscó un ancla en su interior, una memoria que lo hiciera sentir seguro. Recordaba los días en que trabajaba junto a su padre en el campo, plantando semillas y esperando la florecida con ansias renovadas. La agricultura puede sanar, se repitió, aferrándose a esa idea como única verdad. Cuando finalmente entraron en el café abarrotado, Javier sintió que el espacio se encogía a su alrededor. Miradas curiosas se posaron sobre él, y el murmullo se apagó al entrar. Aquella fue una evaluación instantánea, un juicio que lo expuso ante su propio miedo interno. Sin embargo, tomó una respiración profunda y se dejó llevar por la energía del lugar. Se acercó a un grupo que parecía recibirlo con interés, y antes de darse cuenta, comenzaba a compartir su visión con pasión y sinceridad. Era liberador, casi liberador, como si una carga pesada se desvaneciera. A pesar de la variedad de miradas, sus palabras brotaban con una autenticidad que resonaba en el ambiente. Relataba cómo su conexión con la tierra podía proporcionar una vía para ayudar a aquellos que batallan en la oscuridad de su mente. Pero a lo largo de la conversación notó que su interlocutor más cercano parecía escéptico. Una caída instantánea de confianza acechaba detrás de su mirada, y la pregunta que se formuló resultaba inquietante. ¿Realmente crees que esto puede funcionar? Javier sintió ese viejo miedo asomarse una vez más, y con él la necesidad urgente de defender su idea y su valor personal. La confrontación era un abismo abierto frente a él, pero en ese momento también reconoció una oportunidad para reafirmar sus creencias. Mientras el silencio esperaba su respuesta, una chispa de determinación hizo explosión dentro de él, y lo que estaba en juego se tornó aún más claro. No solo presentaba un proyecto, sino que estaba reclamando su derecho a ser escuchado. La tensión se convirtió en un desafío, y en su interior sabía que la batalla no solo era por su idea, era por su autoafirmación. Con esa revelación palpitando en su pecho, sonrió e inhaló hondo.
Estoy aquí para demostrar que la agricultura puede sanar, no solo a la tierra, sino también a nosotros mismos. ¿Estás listo para escucharme? En ese momento, una decisión crucial se manifestaba ante él. No solo se trataba de su presentación, sino de un quiebre en su vida. ¿Podría realmente trascender sus miedos y conectarse con la gente, o se vería arrastrado por el peso del juicio ajeno? Las miradas del grupo se intensificaron, mientras la atmósfera se cargaba de expectativa. En el fondo de su ser, Javier supo que este era un punto de inflexión. Sin embargo, la confrontación servía solo como una fase. La verdadera prueba de su determinación estaba aún por venir. Los veredictos de estos extraños modificarían su voluntad o emergería fortalecido de esta experiencia, más firme en su búsqueda. La tarde del concurso finalmente había llegado. Javier se sintió eléctrico mientras se preparaba. Había tejido sus ideas con esfuerzo y pasión. Había encontrado su voz y, más importante aún, había descubierto quién era en realidad. Aquella noche, la sala del auditorio estaba llena, vibrante con la energía de la anticipación. Con cada persona que tomaba asiento, su corazón latía más rápido. Pero esta vez no era solo miedo. Era una mezcla intensa de emoción y determinación. Cuando su nombre fue llamado, un silencio expectante envolvió el lugar. Javier se levantó, sencillamente decidido a mostrar no solo su trabajo, sino su esencia. Al subir al escenario, una imagen clara cruzó su mente. La risa de sus hermanos, el abrazo de su madre y la serena mirada de su padre, esa que tanto anhelaba que entendiera su camino. Iniciemos este viaje desde un lugar común, comenzó. La agricultura es más que sembrar, es la vida misma. Hoy quiero compartir cómo alimentarnos mejor puede sanarnos emocionalmente. A medida que avanzaba en su presentación, los murmullos se apagaron. Cada palabra que pronunciaba era un paso hacia adelante, un verso en la historia que tanto había esperado contar. Habló de los 4 alimentos que podrían transformar tanto el cerebro como la visión, elementos que eran la clave de un futuro que podía ser brillante. La energía en la sala era palpable. El eco de sus experiencias resonaba en cada rincón, y lo aprendido junto a don Felipe, la profunda conexión que había forjado con la tierra y sus tradiciones, fluyó en sus palabras. A medida que hablaba sobre las propiedades curativas del cacao, los ácidos omega 3 de los pescados y el valor de la cúrcuma, sintió que ya no era solo un ingeniero agrónomo con una idea. Era un ingeniero de su propio destino. El tiempo voló, y cuando concluyó, un estruendoso aplauso estalló en la sala. Los ojos de sus colegas brillaban, y ante él había una mezcla de gratitud y reconocimiento. No eran solo aplausos por su investigación, era un reconocimiento de su viaje, su lucha, y a los caminos que se entrelazaban entre el pasado y el futuro. Después de una breve sesión de preguntas, donde incluso su crítico más acérrimo mostró interés genuino, Javier sintió que había alcanzado algo significativo. La tensión interna que lo había acompañado durante tanto tiempo se esfumó lentamente. Era libre, estaba en paz. Había transformado su miedo en una poderosa herramienta de crecimiento. Al salir del escenario, rumbo a la celebración con su equipo, sintió que el peso de la aprobación de su padre ya no era su única carga. Había reclamado su lugar en un mundo profesional, un lugar donde sus raíces y su nueva visión podían coexistir en armonía. Así que, consciente de la necesidad de cerrar el ciclo con su padre, se dirigió a la granja. Por primera vez, tenía una propuesta concreta que presentar. El camino hasta allá estaba lleno de emociones contradictorias, pero una determinación renovada ardía en su pecho. Al llegar, encontró a su padre trabajando, como siempre, rodeado de la tierra que había formado su vida. Se le acercó, con el corazón acelerado, y antes de que pudiera hablar, su padre lo miró y le dijo: «Te vi en el concurso». Esa simple frase detonó una mezcla de reconocimiento y apertura en Javier. «Papá, quiero hablar contigo sobre un nuevo enfoque hacia nuestra granja», comenzó, sintiendo que el momento crucial había llegado. Compartió lo que había expuesto en el escenario, cada palabra saltando con fervor.
Habló sobre cómo la agricultura podía conectar a las personas, sanar sus mentes y proveer una nueva perspectiva de vida. Los ojos de su padre mostraban un brillo inusual, una curiosidad que transformaba el velo de la duda que solía imponerse. Siempre creí en el trabajo duro, pero quizás deberíamos mirar más allá de lo que sabemos. Esa simple aceptación fue la chispa de una nueva etapa. Javier sonrió, no solo por el entendimiento, sino por cómo había evolucionado tanto personal como profesionalmente. Las tensiones que una vez parecieron insuperables eran ahora puentes hacia un camino compartido. Las diferencias podrían converger, sus visiones no eran opuestas, sino complementarias. Finalmente, al caer la tarde, Javier sintió que había logrado algo más que una simple presentación o un proyecto. Había logrado fusionar su historia familiar con sus nuevas aspiraciones, creando un legado que honraba su pasado y abrazaba el futuro. El camino de la transformación individual no era fácil, pero lo había recorrido con valentía y autenticidad, convirtiéndose en la persona que siempre quiso ser. Hoy, el olivo en el campo se erguía como símbolo de resistencia, no solo como lección de lo ancestral, sino como el punto de partida para un nuevo viaje. Había aprendido que la verdadera transformación comienza por reconocer y abrazar hasta la última parte de uno mismo. Así que, querido lector, no lo olviden. Necesitan suscribirse ahora a este canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Este es el momento de mostrar su apoyo. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo. Comenten sus reacciones y teorías sobre este final. Y compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No esperen ni un segundo más para compartir. Solo los verdaderos fans de historias de superación personal entienden la importancia de apoyar el canal a través de estas acciones.